al eliminarse las deudas se elimina también todas las informaciones y anotaciones de morosidad, se elimina el DICOM y por lo tanto la persona se puede volver a reinsertar en el mercado financiero, puede volver a emprender y partir de cero. Por lo tanto, si bien se puede haber considerado como una noticia negativa, una solución negativa porque produce el término de la empresa, ese término es de manera ordenada, es de manera eficiente y saliendo del procedimiento sin deudas y rehabilitado desde el punto de vista financiero. Lo prometido es deuda. Vamos a conversar sobre las pymes, los problemas de deudas que muchas veces las pequeñas y medianas empresas tienen y que las pueden llevar incluso a la insolvencia. Vamos a dar 4 soluciones en este programa para las pymes, para que puedan evitar llegar a esa situación. Y para eso estamos con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola Piedad, bienvenida tú. Aprovecho de enviarte un gran saludo por esta nueva era, como tú decías, del programa de NT Escucha. Estamos felices de poder compartir el programa contigo. Ya lo habíamos hecho en alguna oportunidad anterior, pero ahora ya de manera permanente. Así que muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y esperamos seguir siendo un programa que acerque un poco estos temas legales a las personas. Eso sin duda y por supuesto con el mérito de ustedes, de los expertos de Grupo Defensa, porque además ya, lo decíamos, 7 años tiene este programa, sí, con peras y manzanas. Ya estamos pero completamente preparados para explicar muchas cosas que son a veces complejas de comprender, de entender. Y de hecho, aprovecho desde ya recordarles que todos los capítulos de ADN Te Escucha quedan disponibles en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha, para que los busquen quienes estén con dudas o hayan escuchado este programa o alguno anterior y hayan preferido escucharlo con más paciencia, tomar apuntes, por ejemplo, lo pueden hacer sin duda. Mencionaba yo, Mario, que vamos a estar conversando sobre las deudas que muchas veces tienen las pymes, que son una parte muy importante de la economía de las empresas, de hecho, de nuestro país. Según datos obtenidos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, durante enero y junio de este año se iniciaron 339 quiebras o reorganizaciones para empresas y muchas de ellas son de micro y pequeñas empresas que obviamente sufren con esta situación. Salimos a preguntarle, de hecho, a las pymes cómo consideran que esta situación económica afecta al trabajo que están realizando y, por supuesto, cuáles son sus inquietudes al respecto. Escuchemos. Mucha gente ha tenido que endeudarse para poder seguir manteniendo el negocio, por lo tanto han cerrado un montón también. De los nuestros han levantado un montón de kioscos acá en Santiago por lo mismo. Muy, muy difícil y muy compleja para todos, absolutamente para todos. Sí, cerramos 2 locales y nos quedamos con este que es el tercero, el más antiguo. Cuando nos endeudamos con mi familia, de tener que volver a comprar la mercadería, de que son costos más altos, pero sí, te endeudas. Y lo que no te endeudaste, gastaste tus ahorros, los que tenías. En general, lento, muy lento. Ha sido años duros, pero trabajando se puede, porque trabajamos harto, se le da la cosa. Bueno, en pandemia nos endeudamos que este local tuvimos 6 meses cerrado. Entonces ahí hubo que pagar gente local, los arriendos siguieron corriendo igual, aquí no se disminuyó ni un peso el arriendo. Entonces ahí todavía hasta el año pasado pagué algunas cuotas. Pude pagarlo, pero fue una deuda que no debería haber contraído nunca. Mira, y entonces la situación que nos comentan, Mario, las personas difícil. que... Sí, muy difícil, que han tenido que pasar por esto y obviamente eso yo creo es complejo y uno buscaría siempre estar informado para tratar de evitarlo. ¿Cómo una pyme puede empezar a notar que está yendo por el camino equivocado, por lo menos en el caso de las deudas? Sí, mira, la verdad es que, bueno, del testimonio de nuestros auditores, y muchas gracias por eso, podemos darnos cuenta, por supuesto, que la situación está compleja, y ya algunos de ellos adelantaban un poco estas señales, ¿verdad?, de insolvencia, o que bien estás iniciando un camino hacia la insolvencia y que son bastante claras. ¿Y cuál es el problema? Que a veces estamos tan enfocados en producir, en gestionar nuestro negocio que estamos un poco no tan conscientes ni atentos a estas señales. Pero si cuando nuestros auditores las escuchen, se van a ir dando cuenta que es muy sencillo poder identificarlas y probablemente muchos de ellos ya las están viviendo o las han vivido. Por de pronto, siempre este bicicleteo, ¿verdad? De por ejemplo, poder pagar a proveedores con cheques a fecha, o bien si tienes la necesidad de liquidez, vas a factoring, a factorizar documentos, o recurres a sociedades de garantía recíproca, acceder al mercado de financiamiento informal cuando tú ya estás moroso en el sistema,
o bien declarar las cotizaciones previsionales y no pagarlas. Lo mismo ocurre con el impuesto y postergar el impuesto, y ya también muchas veces ocurre que por la falta de financiamiento y restricciones que hay al financiamiento por parte del mercado formal del crédito, tenemos que tomar créditos personales para poder inyectarlo como capital de trabajo a la empresa. Entonces, si tú te das cuenta, son situaciones muy específicas que son propias de una gestión que por parte de las pymes que se ven afectadas por la falta de caja. Las empresas en general no quiebran o no caen en insolvencia porque prestan un mal servicio o no tienen venta, no tienen ingresos, no tienen clientes, sino que es por falta de caja, derivado desde actividad económica, derivada de las postergaciones de pago por parte de clientes o proveedores. Hay una serie de circunstancias también que inciden en esta falta de caja, y eso se manifiesta en algunas de estas señales. Sí, insisto, el problema no es que no existan soluciones, sino que muchas veces no estamos muy atentos a estas señales, que de identificarlas temprano y de tomar decisiones temprano hace mucha diferencia respecto al rumbo que puede tomar tu pyme. Sí, eso es una preocupación, yo creo, para muchos. Y por eso vamos a hablar de estas 4 soluciones, las vamos a ir revisando una a una. Por nombrarlas, para partir quizás con la más desconocida, creo yo, tenemos la reorganización simplificada, la renegociación extrajudicial, la liquidación voluntaria y el estatuto PYME. El estatuto PYME es donde las pymes pueden recibir un apoyo de un asesor económico de insolvencia. ¿En qué consiste eso, Mario? Sí, el estatuto PYME, como dice su nombre, es una ley, la ley 20.416, que entre otras cosas estableció varias normas específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas, y una de ellas es la asesoría económica de insolvencia, que consiste en que a través de un funcionario, que se llama asesor económico de insolvencia, que son profesionales que están regulados y supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Insolvencia, apoya la gestión de la pyme para poder ordenarla, para poder reestructurar sus activos y pasivos. ¿Para qué? Para que puedan salir de su estado de insolvencia, ya sea llegando a acuerdos de pago con sus acreedores, o bien, si es que se determina que la empresa no es viable, poder preparar una futura reorganización en el caso que sea viable, o una quiebra o liquidación en el caso de que la empresa sea inviable. Así que es una buena alternativa para que podamos preparar un camino. O sea, primero buscar una solución a través de esta asesoría, y si no es así, preparar una futura reorganización o liquidación, si es que esa es una solución que es un poco mayor. ¿Cuál es el beneficio que tiene el estatuto PYME o esta ley 20.416, que establece una protección financiera, que durante 90 días te entregan un certificado de asesoría económica de insolvencia, y durante 90 días no te pueden embargar, no te pueden rematar bienes, no pueden presentar demandas en tu contra, y por lo tanto enfrentas este proceso con esa tranquilidad, de poder en el fondo este paraguas que impide que se generen efectos patrimoniales producto de las deudas para las empresas que están en insolvencia, y te permite entonces llevar este proceso tranquilo, enfocado en soluciones, enfocado en reestructurar tu empresa para poder así salvarla, o bien, si es que no hay ninguna forma de hacerlo, preparar una futura quiebra. Claro, y esa es una de las posibilidades, podríamos decir. Esa es una de las posibilidades, claro. Sí. Así es. Tenemos varias soluciones, ya lo decíamos, 4 por lo menos, pero ¿cuándo? Vamos a hablar de todas, pero de todas formas, ¿cuándo a una pyme le conviene recurrir a este estatuto PYME? Yo diría que esta es una primera solución. Yo creo que esta es la primera a la que yo debiera recurrir si es que mi estado de insolvencia no es de por sí ya insuperable. Por ejemplo, cuando yo estoy recién entrando en una etapa de morosidad, o todavía estoy al día, pero yo ya estoy con estas señales que hablábamos recién, que son muy claras, de declarar y no pagar cotizaciones, postergar impuestos, utilizar factoring de manera frecuente, préstamos personales para la empresa, una serie de situaciones, pero que aún estoy al día. Esto puede ser una primera solución a mi situación de insolvencia, ya, porque no exige que tenga demandas vigentes, no exige que estés ya con embargos ni nada por el estilo, sino que exige estar en un estado de insolvencia, que en general es que lo que yo gano, lo que yo genero como resultado de mi negocio no me alcanza para pagar mis deudas, y por lo tanto desde ese momento, teniendo la calidad de micro, pequeña y mediana empresa,
yo pudiera recurrir a esta figura de la asesoría económica de insolvencia. Claro, del Estatuto PYME. Otra de las soluciones que habíamos mencionado es la de reorganización simplificada, que también es una ley, o sea, está contemplado dentro de la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿En qué consiste esta solución, este formato? Sí, esto es un procedimiento que es específico para micro y pequeñas empresas y efectivamente está establecida en la ley de insolvencia, insisto, para micro y pequeñas empresas. ¿Quiénes son las micro y pequeñas empresas? Aquellas que venden desde 0 hasta 25.000 UF anuales. Y las micros es de 0 a 2.400, las pequeñas empresas son desde 2.400 a 25.000 UF anuales. ¿Y qué es lo que busca la reorganización? Busca poder salvar tu pyme, ¿ya? Porque con la reorganización las empresas siguen funcionando, siguen existiendo, solo que de una manera reestructurada. Esa reestructuración puede ir por el lado de rebajar costos, de nuevas líneas de negocio y lo más importante, reestructurar tus deudas a través de un nuevo acuerdo de pago con tus acreedores. Y se llama simplificada porque es un procedimiento que se creó y que existe a partir de agosto del año 2023 para, insisto, las micro y pequeñas empresas, pero con menores barreras de entrada. ¿Cuál era el problema anterior de la reorganización? Que había un único procedimiento y no existía este simplificado, que los costos eran altísimos. Por lo tanto, para las micro y pequeñas empresas fue absolutamente imposible poder recurrir a esta solución y solo les quedaba quebrar. En cambio aquí lo que pueden hacer es salvar su negocio, proponer un acuerdo de reorganización, darle viabilidad a la empresa, salvar su situación de insolvencia y lo más importante es que uno produce la eliminación de los antecedentes de morosidad, o sea, el socio, el accionista, la empresa queda sin DICOM para que se entienda. Perfecto, y también tiene esta protección financiera concursal que por un plazo de hasta 100 días, 40 días primero, prorrogable por 30 días primero y por 30 días después, impide que en ese periodo de tiempo se inicien nuevos juicios de cobranza en tu contra, se produzcan embargo de tus bienes o el remate de los bienes porque provoca la suspensión de todos los procesos vigentes y por lo tanto también te permite enfrentar esta etapa de reorganización donde tú vas a estar muy vinculado con tus acreedores, con tus trabajadores y también con el veedor que interviene para poder buscar un acuerdo y así permitir la subsistencia de la empresa ordenada con una nueva estructura de activos y pasivos y lo más importante, pagando las deudas acorde a los ingresos y resultados que tiene la empresa. ¿Y qué deudas se pueden reorganizar en este caso con la reorganización simplificada? Porque me imagino que hay deudas y deudas. Claro, mira, la regla general es que todas las deudas se pueden reorganizar, excepto las deudas las deudas previsionales, ya las deudas de las cotizaciones. Las cotizaciones previsionales, esas no se pueden reorganizar, tampoco las deudas relativas a derechos laborales, por ejemplo, si tienes finiquitos pendientes de pago con tus trabajadores, o bien a propósito de el acuerdo de reorganización se produce la desvinculación de trabajadores, tú no puedes incluir esos montos en la reorganización, y también las deudas de pensiones de alimentos cuando se trata, por ejemplo, de empresas que son de personas naturales y no personas jurídicas. El resto de deudas, pago a proveedores, créditos con casas comerciales, créditos de consumo, leasing, créditos hipotecarios, el arriendo, por ejemplo, que tú puedas deber, y los impuestos sí se pueden reorganizar y, por lo tanto, incluir en este procedimiento. Y créeme que son probablemente estas deudas las más importantes. Impuestos, por ejemplo, y los créditos son deudas muy importantes que llevan muchas veces por malas decisiones o por un desconocimiento también, ¿o no? Desconocimiento también efectivamente te llevan a un estado de insolvencia cuando si esto hubiera hecho bien probablemente no habrías llegado a ese punto. Claro, para evitar justamente llegar a ese punto. Pero dentro de los requisitos, además de que estén estas deudas morosas, está lo que mencionábamos al principio, que el negocio entonces siga siendo viable. ¿Eso lo puedo determinar yo como pyme? ¿Lo tengo que probar de alguna forma? Claro, el requisito para que la reorganización tenga futuro y tenga buen éxito es que tu empresa sea viable, porque lo que buscan los acreedores es que ellos tengan la seguridad, o no seguridad, pero menos una cierta certeza y probabilidad de que tú les vas a cumplir con la propuesta que tú le entregas. Entonces, si tu negocio está en un estado de insolvencia altísimo, donde existe una cantidad de deuda que en realidad es insuperable, y además es un negocio donde ya no tiene posibilidades de crecimiento, que va en bajada, discúlpame de
dar ejemplos tan antiguos, pero por ejemplo, si hoy día obviamente ya no existen los videoclubs, ¿no es cierto? Pero en su tiempo, porque hoy día todo no es tan va antiguo a través de tampoco. plataforma. No es tan antiguo. Bueno, para uno que ya pinta canas, ¿verdad? No nos tiremos tanto los años en el carnet. No, pero claro, ese es un caso dramático porque fue muy evidente y muy brusco. Exactamente, donde la tecnología lo dejó atrás, claro. Y por lo tanto un videoclub en su momento que quería reorganizarse derechamente ya no tenía ninguna opción de ser viable y obviamente los acreedores no iban a aceptar una propuesta. Entonces la viabilidad no es que yo tenga que probarla como tal, pero por supuesto se analiza de una manera muy técnica, de una manera muy profesional en cuanto a contabilidad, en cuanto a flujo, en cuanto a manejo financiero, estados de resultados, una serie de cosas que se analizan para que vean que la propuesta que yo estoy presentando, los acreedores tengan cierta certeza de que yo la voy a poder cumplir. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta vamos a estar hablando de las otras dos soluciones que habíamos prometido, la renegociación extrajudicial y la liquidación voluntaria simplificada, que es más conocida como la quiebra. Adelantarles, por supuesto, que nos pueden contar a través de nuestro WhatsApp sus casos, si es que tienen alguna duda que quieran resolver con nosotros. Todo esto es en el más 569-8521-2360. Y recordarles, por supuesto, que pueden volver a escuchar este capítulo después en Spotify y en el canal de YouTube de Grupo Defensa Deudores.cl. Seguimos hablando de las deudas que pueden complicar a las pymes, que son tan importantes en la economía de nuestro país, que son tan importantes para muchas personas. Habíamos hablado de algunas soluciones. Dijimos y prometimos, junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, 4 soluciones. Ya hemos entregado 2 para quienes están sumando a nuestra sintonía en estos momentos: el Estatuto PYME y la reorganización simplificada. Pero nos queda, Mario, hablar de la renegociación extrajudicial. Esto es un poco más complejo, ¿cierto? Sí, bueno, lo prometido es deuda y claro, corresponde que hablemos de la renegociación extrajudicial. Acá, como dice su nombre, ya no es en el ámbito de un proceso judicial, sino que es una negociación directa que se hace con el acreedor. Ya uno podría pensar que es similar a una repactación, pero queremos diferenciarlo con la repactación porque la repactación es aquella que el deudor o empresa deudora va directamente a la oficina de normalización o la oficina de riesgo, directamente al acreedor, y termina aceptando las condiciones que muchas veces abusivas que le imponen, porque en realidad no tiene ninguna herramienta ni mucho conocimiento de qué otras opciones existirían. En cambio, a través de la renegociación extrajudicial, el deudor ya no va directamente él solo, sino que va acompañado y asesorado por un profesional especializado en este tema, con redes de contacto en la banca, con conocimientos legales, con conocimientos financieros, y por lo tanto puede asesorarlo de una manera tal que pueda lograr un acuerdo de pago que se ajuste a la capacidad de pago que tiene la pyme, en base al flujo que va a generar, en base a las proyecciones que pueda tener. Generalmente se exige como requisito que tú cuentes con un monto previamente ahorrado o reunido para poder ofrecerlo como pie o como enganche a la negociación, porque generalmente este tipo de acuerdos exigen un pago al inicio que permita después fijar cuotas que te permitan realizar como un alivio financiero o una solución a tu problema de insolvencia o de morosidad. Y esta renegociación extrajudicial se puede llevar a cabo a través de los distintos tipos de acreedores que tienen las pymes, por ejemplo, los bancos, a través de un crédito de consumo, un crédito hipotecario, los leasing también. O sea, hay muchas veces las empresas más pequeñas operan a través de leasing respecto a maquinaria, respecto a vehículos. Eso también se pueden renegociar extrajudicialmente, y también deudas con factoring, que son muchas veces las instituciones a las cuales recurren las pymes para poder obtener financiamiento. ¿Ya? Y tiene la finalidad de poder establecer acuerdos de pago que el empresario va a poder cumplir. Te permite también asegurar la continuidad de la empresa. Por supuesto que mejora también la relación que tú tienes con los acreedores, porque vas a poder cumplirles, vas a poder pagarles, y eso obviamente que genera más confianza en ellos para futuras necesidades que tú puedas tener. Sin duda. Y también va a establecer nuevas condiciones de pago que vas a poder cumplir, que van a ajustarse a tu capacidad, y por lo mismo, habiéndose hecho esta renegociación, esa deuda que estaba morosa ya va a estar aclarada y por lo tanto también se va a eliminar de DICOM.
¿Cuáles son, de todas formas, los requisitos para una renegociación extrajudicial? ¿Es necesario, por ejemplo, haber intentado pasar por un estatuto PYME o por una reorganización simplificada y que no haya funcionado para tener que hacer esto de manera extrajudicial? ¿O uno puede ir, como PYME, digamos, directamente partir por esta solución? No, si tú te sometiste a una reorganización ya no puedes hacerlo porque esta deuda tendrías que haberla incluido y tendrías que haberla reorganizado en ese procedimiento. Pero, por ejemplo, esto es compatible con un estatuto PYME y también se puede hacer de manera paralela o de manera directa si es que no has recurrido a alguna otra instancia de solución. Lo importante como requisito, insisto, es que tú puedas contar con este ahorro previo para poder utilizarlo como una manera de propiciar un acuerdo y también tener una capacidad de pago hacia adelante, porque eso también las oficinas de riesgo de normalización de los acreedores, de los bancos, instituciones financieras, se preocupan de que ellos también puedan tener alguna certeza de que vas a poder cumplir lo que estás proponiendo. Por lo tanto, se revisa un poco de estado de resultados, las facturaciones, las declaraciones mensuales de impuestos, una serie de antecedentes que se exigen básicamente para poder determinar en una instancia muy, muy inicial la viabilidad o no de la empresa. Bien, entonces esa podríamos decir es nuestra tercera solución para una pyme que está aquejada por las deudas, la renegociación extrajudicial. Y hay nuestra cuarta solución, la cuarta solución que tú, Mario, nos vas a explicar, que es la liquidación voluntaria simplificada, que la conocemos un poco más como la quiebra. Cuando uno dice qué es la quiebra, piensa, bueno, eso no es necesariamente una solución, pero en realidad cuando estamos hablando de deudas, sí lo es. Sí, muy bien lo que tú dices, porque la quiebra o liquidación voluntaria simplificada, si bien pudiera parecer como el fin, el fin claro. de la empresa, muchas veces es esa la solución, porque la solución no es si la empresa es viable o no es viable, sino que es una solución a tu problema de insolvencia. Entonces, si tu empresa no es viable o en realidad tu situación de insolvencia es insuperable, o sea, es imposible pagar las deudas que tienes porque el flujo que genera tu negocio, el flujo operacional que genera tu negocio es tan bajo que no tendrías que estar muchísimo tiempo y probablemente sin la seguridad de que vas a poder cumplir, ahí probablemente lo mejor sea hacer un cierre ordenado de la empresa, y eso es precisamente la quiebra o liquidación. Es una solución legal, es un procedimiento legal que está establecido en la ley de insolvencia y que para el caso de las micro y pequeñas empresas, es decir, aquellas que venden hasta 25.000 UF al año, establece un procedimiento que es simplificado, que tiene menores costos, que es más acotado en el tiempo, que por ejemplo, solo para demostrarlo, anteriormente el procedimiento de quiebra o liquidación voluntaria tomaba alrededor de 18 meses. Los procedimientos simplificados de quiebra toma alrededor, al inicio de cuando recién se crearon, de los 4 meses, hoy día también, porque como ha aumentado tanto, vamos por el orden de los 8 meses. De todos modos, es un tiempo procesal muy acotado y te permite tener una solución definitiva a tu problema de insolvencia. Entonces, si bien, como decíamos, podría considerarse como algo negativo, es en realidad algo que es muy positivo para aquellos casos en que no hay otra solución a la deuda. Y que en realidad entre dejar la empresa ahí dando vueltas eternamente con una deuda sin solución tampoco es algo que sea bueno. Entonces, sobre todo, Mario, considerando que las pymes muchas veces están relacionadas directamente a una persona, son empresas súper, por así decirlo, personalizadas en lo legal. Así es, entonces esa persona, ese socio, ese empresario que dejó su empresa ahí, entre comillas, morir sin una solución definitiva, no va a poder volver a emprender, va a tener que crear empresas y sociedades con personas relacionadas con su señora, con su pareja, con los hijos, con los padres, con amigos, y no va a poder nunca ser representante o accionista. Entonces eso se soluciona con la liquidación de quiebra. ¿Por qué? Porque te establece los siguientes beneficios o básicamente resultados al final del procedimiento. Primero, la extinción total de la deuda. Las deudas se extinguen en su totalidad, obviamente si las cosas se hacen bien. Produce el cierre ordenado de la empresa y también de una manera eficiente, porque va a ser a través de la intervención de una figura que se llama liquidador y que por lo tanto toma el control de la empresa y se preocupa de hacer ese cierre de manera ordenado. Los acreedores de la empresa también obtienen el pago de una parte de sus deudas porque se pagan con la venta de los bienes de la empresa.
Y lo último es que genera la rehabilitación financiera del socio, del accionista, del empresario, que es lo que hablábamos recién, porque al eliminarse las deudas se elimina también todas las informaciones y anotaciones de morosidad, se elimina el DICOM y por lo tanto la persona se puede volver a reinsertar en el mercado financiero, puede volver a emprender y partir de cero. Por lo tanto, si bien se puede haber considerado como una noticia negativa, una solución negativa porque produce el término de la empresa, ese término es de manera ordenada, es de manera eficiente y saliendo del procedimiento sin deudas y rehabilitado desde el punto de vista financiero. Claro, Mario, porque además una persona, un empresario, una persona que tiene su pyme, pensar en la quiebra, en que la empresa finalmente, termine, desaparezca, se acabe, puede ser muy doloroso porque sabemos que las pymes además se generan y se realizan con muchísimo esfuerzo y que muchas veces, llegan a este punto y ahí también hay un tema, creo yo, un poco emocional de no querer dejar ir, pero en realidad cuando ya la situación es así de crítica, esto es sin duda lo más recomendable como buen emprendedor, volver a empezar. Sí, totalmente. El día viernes, conversaba en un webinar con pymes de todo Chile y hablábamos precisamente de esto, hablábamos de que la pyme era como tu sueño, era la obra de tu vida y que era muy difícil dejarla ir, de verdad, de hacer romper un poquito esta vinculación emocional que existe entre el emprendimiento, entre la empresa y la persona del empresario, y eso muchas veces hace que no estemos atentos a las señales de riesgo desde el punto de vista de la insolvencia y retardemos la toma de decisiones. Y además respecto a este procedimiento, si bien, insisto, puede tener alguna cara negativa que significa el cierre, de todos modos es un procedimiento que no tiene tantos requisitos, ¿ya? El único requisito que la ley establece es un estado de insolvencia, que es algo que no está definido en la ley, pero sí hay ciertos aspectos que los tribunales consideran para poder determinar que una empresa está en insolvencia. Por ejemplo, como criterios. Como criterios, exactamente, que pueden ser, que son básicamente la existencia de juicios de cobranza en tu contra. Es decir, si tú estás en estado de morosidad, pero no se han judicializado tus deudas, aún no tienes deuda, tú tendrías que recurrir a otras soluciones y no a la quiebra todavía, porque los tribunales han entendido que si no hay juicios en tu contra, no hay un estado de insolvencia. También que existe una pluralidad de acreedores. ¿Ya? Eso también es importante. Si solo le debes a un acreedor, la ley y los tribunales han entendido que podrías tú solucionarlo directamente con él y no a través de un procedimiento concursal, porque por su concepto es universal, es para todo tu grupo de acreedores. Veamos también, para ir finalizando, porque ya tenemos entonces las 4 soluciones. Recuerden que esto va a quedar en Spotify, también en YouTube, para que lo puedan revisar quienes nos están escuchando y se puedan lamentablemente encontrar en una situación compleja como esta. Pero vamos también a una pregunta que es clave, que es: ¿cuál es la principal señal de que mi pyme, la pyme en la que yo tengo, en la que trabajo, va por un rumbo que es peligroso? ¿Dónde yo tengo que decir, a ver, esto está complicado, esto me puede llevar a una situación de deudas crítica? Mira, la respuesta es bastante básica, que ahí después la vamos a desmenuzar un poquito, pero es tus problemas de caja. Ya lo decíamos antes del programa, las empresas no quiebran porque no tienen venta, porque no tienen ingresos, porque no tienen clientes, porque ofrecen un mal producto o no tienen mercado. No, las empresas quiebran por falta de caja. El resultado operacional es negativo y eso se debe a múltiples factores. Desde, por supuesto, bajan las ventas, eso por supuesto que ingresa, pero puede ser aumento de costos, aumento de materia prima, escasez de materia prima, competencia, falta de inversión, falta de acceso al financiamiento. Uno de los flujos más importantes de las empresas es el flujo de financiamiento, y eso se obtiene generalmente no a través de los socios, eso es más para grandes empresas o empresas de mayor tamaño, medianas hacia arriba. En la pyme el flujo de financiamiento viene dado especialmente a través de créditos, ¿ya? Y como les cuesta optar o obtener créditos a las pymes, ese flujo de financiamiento al final se obtiene de otros lados, como puede ser leasing, como puede ser las sociedades de garantía recíproca o incluso el mercado informal, que tiene costos financieros muy altos. Entonces, la principal señal es la falta de
de flujo de caja, la baja en el flujo de caja, y que se manifiesta a través de estas señales que nosotros hablábamos antes en el programa, que si tú te fijas, todas ellas dicen relación con la falta de liquidez. Claro, cuando ya no nos están alcanzando las lucas para el funcionamiento de la empresa, claro. Y yo tengo que seguir fabricando lo que fabrico y tengo que seguir pagando sueldos, pero puedo cortar algunas cosas que me permiten hacer una bicicleta al final del día, claro. Que es no postergar los impuestos, declarar y no pagar las cotizaciones previsionales, que es súper grave. Es grave desde el punto de vista de los trabajadores porque genera lagunas, y también es grave desde el punto de vista del empresario, porque eso incluso puede implicar la comisión de un delito de apropiación indebida. Entonces no es tan sencillo tomar esa decisión. Los créditos como persona natural, como persona natural que le inyecta no a ti como persona, sino que a la empresa, claro. Porque no te dan crédito. Entonces al final ese es el gran problema que tienen las pymes hoy día, y que muchas veces eso lleva, porque también estamos tan enfocados en tratar de generar ingresos y de producir, y no estamos atentos a estas condiciones o a estas señales de alerta, y muchas veces ese retardo, puede después provocar incluso el cierre de la empresa cuando se pudo haber salvado si que actuábamos antes. Claro, que son las señales a las que hay que poner atención. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros aquí en ADN Te Escucha. No, gracias a ti, Piedad, y muy bienvenida a este programa, y ya vamos a estar viéndonos todos más seguido. De aquí en adelante y más seguido, así es. Que estés muy bien. Gracias, buena Mario. semana. Que Chao. estés bien.